En el nombre amantísimo de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Padre Celestial, que nos concedas el don del Espíritu Santo. Llega a lo más profundo de nuestro ser y haz tu obra en nosotros. Tú nos enseñaste, Jesucristo, sin mí nada pueden hacer. Por eso te pedimos que te hagas presente entre nosotros, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestra mente. Y te harás presente con esa gracia, con esa unción del Espíritu Santo. Porque tú dijiste, el Espíritu tomará de lo que es mío y les dará a ustedes. Espíritu Santo de Dios, que sea grande tu victoria en este día sobre cada uno de nosotros. María Santísima, este es un día de bendición, este es un retiro de amor, de sanación y de liberación. Por eso, María, te pedimos, acompáñanos, intercede por nosotros. Tú atrajiste el diluvio de amor del Espíritu Santo en Pentecostés. Haz obra en nosotros, Espíritu Santo. Escucha el ruego de la Santa Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Jornada de sanación. Creo, ayuda a mi poca fe. Ese es el título de este encuentro que el amor de Dios ha preparado para nosotros. La fe está en el centro, en el corazón de esta hermosa jornada. Estaban cantando hace un momento, con muy buen ritmo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán. ¿Qué es la fe? Es como una especie de poder que Dios nos da para lograr las cosas que queremos. A veces la gente utiliza la palabra fe de esa manera. Póngale fe. Es una frase que equivale a otras que también se oyen en nuestro tiempo. Frases como, por ejemplo, tenga una actitud positiva, energía positiva, dice la gente. Póngale fuerza positiva, pensamiento positivo, buena energía. En las redes sociales uno encuentra muchas expresiones parecidas a estas. Expresiones que hablan de una actitud fundamentalmente humana. No sea negativo, no atraiga cosas malas, póngale energía positiva. Por ahí un artista decía, tenemos una gran gira de conciertos en no sé qué país. Envíenme su energía, decía este hombre. Y claro, la gente respondía mandándole ondas, vibras y energía para que todo saliera muy bien. Esa manera de hablar en realidad no tiene que ver con la fe que nos enseña la Biblia. La fe no es simplemente un arma poderosa de poder entonces que Dios te da para que tú hagas más o menos lo que a ti te parezca. La fe es algo diferente. ¿Qué es la fe? Vamos a empezar haciendo esa clase de preguntas y luego descubriremos por qué Jesús dice a varios que se curaron, les dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esa fe? Entonces vamos a empezar
hablando de algo que todos tenemos, todos mis hermanos, todos tenemos deseos, a veces por necesidades, a veces por gustos, todos tenemos deseos. Tú quieres tranquilidad, tú quieres ser amado, tú quieres éxito en una empresa, tú quieres un poco más de dinero, tú quieres curarte de una enfermedad, tú quieres reencontrarte con un amigo, con una amiga. Todos tenemos deseos. Pero hay otra cosa que también todos tenemos, y eso se llama recursos. Tenemos recursos económicos, algún dinero, poco o mucho, tenemos algún dinero. Todos tenemos algo de salud, poca o mucha. Tenemos recursos psicológicos, recursos emocionales, recursos. Entonces vamos a presentar de una manera muy simple, vamos a presentar las cosas de esta forma. Todos tenemos, por un lado, deseos y todos tenemos recursos. ¿Qué pasa cuando los deseos están a la altura de los recursos y los recursos a la altura de los deseos? Ese es el mundo perfecto. Entonces, yo quiero comprarme un helado. Ese es mi deseo. Y recurso, miro mi bolsillo y sí, tengo el dinero para comprarme el helado. El recurso coincide con el deseo. Pues entonces voy y me compro el helado y ya está. El deseo coincidió con el recurso. Pero con alguna frecuencia sucede que no están al mismo nivel los deseos y los recursos. Sucede, por ejemplo, en oportunidades que tenemos grandes deseos, pero no tenemos grandes discursos. Esto, recursos. No tenemos grandes recursos. Entonces quizás alguien diría, yo quisiera recorrer el mundo, dar una vuelta por todo el mundo, 2 años paseando, bueno, que no sean 2 años, año y medio. Me gustaría recorrer Europa, África, Asia, Oceanía, cuánto me gustaría, pero no hay los recursos. Esa vuelta maravillosa de turismo por el mundo vale muchísimo dinero. Yo no tengo esos recursos. Mis deseos son grandes, mis recursos son pocos. Entonces, dice un refrán de mi país, al pobre y al feo todo se le va en deseos. De manera que muchos deseos y pocos recursos. ¿Cree usted que también sucede la situación contraria? Pues resulta que sí. A veces los deseos son muy bajos, aunque los recursos sean muy altos. De hecho, es uno de los problemas que está viviendo el mundo hoy. Que hay muchas personas que, entre comillas, lo tendrían todo para ser felices y sin embargo no tienen deseo de vivir. El mundo entero está experimentando una epidemia de suicidios. Suicidios en los niños, casi siempre por sobrecarga de estrés, demasiada exigencia o violencia. Suicidios en los adolescentes, en algunos casos los más terribles. Suicidios por acoso, lo que a veces se llama bullying. Es decir, la presión o agresión por parte de los que son del mismo nivel. Así, por ejemplo, hubo un caso muy doloroso de una chica que era terriblemente maltratada en su colegio. La trataban continuamente de fea y de gorda y este tipo de cosas. Y esa presión le destruyó de tal manera la autoestima que llegó un momento en el que ella decidió acabar con su vida. Otras personas, en cambio, parece que tendrían todas las razones del mundo para ser felices, entre otras cosas porque cuentan con recursos que ninguno de nosotros tiene. Son personas que tienen muchísimo dinero y sin embargo viven una amargura permanente, un vacío terrible. Algunas de esas personas se suicidan.
Hace algo más de un año hice una pequeña estadística de celebridades del mundo del deporte, la actuación y la música que se habían suicidado durante ese año. Me parece que lo hice para el 2017. Es impresionante, la lista alcanzaba 25 personas que en su momento fueron muy famosas, entendiendo por famoso alguien que es reconocido, admirado, querido por millones de personas. Y sin embargo, algunos de estos cantantes viven a un ritmo de tomar muchos estimulantes por la mañana para poder sobrevivir el día y luego muchas pastillas para dormir por la noche para poder tener algo de descanso. Viven a un régimen de pastillas que les destruye y son personas que tienen muchos recursos, personas que tienen mucho estudio. Me acuerdo el caso de un australiano, eso salió en los periódicos. Un australiano que tenía un poco más de 80, ya iba llegando a los 90 años, y él anunció públicamente: me voy a matar. No tenía ninguna enfermedad terminal, no tenía ninguna deuda grave, no tenía ningún problema emocional terrible. Simplemente decía: ya me cansé, ya la vida estuvo muy larga, como Australia no me deja matarme, entonces, porque en Australia no está legalizado el suicidio, ¿cómo se llama esto? La tolerancia al suicidio, el suicidio asistido es el nombre que tiene. Entonces este hombre se fue para Suiza. Suiza tiene la industria de suicidios más grande del mundo. Tú pagas, advertencia, hay que pagar por adelantado. Tú pagas y te matan. Pagas y te matan. Te matan con una sobredosis de anestesia que te deja completamente inconsciente, después te inyectan un veneno. Lo mismo que sucede en una cárcel federal en Estados Unidos, exactamente la misma forma como matan a los condenados a muerte en Estados Unidos. Es lo mismo que hace Suiza, pero parece que Suiza, que es lugar de muy buenos bancos, sabe qué hay que hacer para matar a una persona, hay que sacarle dinero. Entonces da la impresión de que muchas de estas personas tienen muchos recursos, pero no tienen deseos. Ahora yo te hago una pregunta, porque lo interesante de esto es ir entrando uno en la charla, ¿no? Yo te hago una pregunta para que tú la pienses. ¿Cómo está tu medida de deseos y de recursos? ¿Eres una de esas personas que tiene muchos deseos, pero tiene pocos recursos? ¿O eres una persona que tiene pocos deseos, a pesar de que supuestamente tiene muchos recursos? Es bueno que nos lo preguntemos. Mientras te lo vas preguntando, yo sigo conversando un poco. Sucede que esto de los deseos y los recursos cambia cuando obviamente uno puede conseguir más recursos. Pero ¿cuáles son los recursos que realmente nos hacen mirar el futuro o mirar los problemas de una manera más confiada, más firme? ¿Qué es lo que le da firmeza a tu manera de enfrentar la vida? Curiosamente, lo que da más firmeza no es el dinero, a pesar de que todo el mundo dice que quisiera tener más dinero. Pero lo que da más firmeza para plantarse en la vida no es el dinero. Las personas, para sentir que están bien firmes, bien plantadas en la vida, quieren tener muchos conocimientos, quieren tener buenas convicciones, quieren tener grandes planes y quieren tener soporte emocional. Todo eso sobre la base de salud, porque si falta la salud es difícil tener todo lo demás que acabo de mencionar. Como algunos de ustedes tienen la saludable costumbre de tomar apuntes, no son todos, pero observo que los que no toman apuntes abren más los ojos. Es un dato importante. Me imagino que aumentando la superficie ocular, la persona absorbe un poco más. Entonces, para los que están tomando apuntes, haga la lista, porque esa lista le puede servir en un momento dado. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga mayor firmeza para afrontar la vida, los problemas, el futuro? Para que esa persona tenga lo que a veces llamamos resiliencia. Esa palabra está de moda. La resiliencia, la capacidad de levantarse después de que ha habido un problema.
Por ejemplo, ese puerco novio la dejó, pero usted tiene resiliencia. Y entonces usted dice, no me voy a dejar derribar por esto, me debo levantar de esta situación. Ese hombre no puede marcar el resto de mi vida. Entonces eso es resiliencia. O usted tuvo una quiebra económica, parece que todo está perdido, pero usted tiene resiliencia y se levanta. ¿Qué es lo que da esa resistencia? ¿Qué es lo que da esa capacidad? Esa capacidad para enfrentar la vida con mayor vigor, con mayor consistencia, o como acabamos de decir, con los pies bien plantados en la tierra. ¿Qué es lo que da esa resiliencia? Pues entonces tratemos de hacer una lista más o menos completa. Hay que tener algo de salud. Entonces usted va escribiendo ahí, los que están escribiendo vayan escribiendo, los demás acuérdense de abrir más. Sí, abra los ojos. Que superficie ocular ayuda. Entonces, resiliencia, fortaleza, vigor. Primero hay que tener salud. Segundo, la persona siente que debe tener conocimientos, porque la desorientación, la ignorancia o el error consciente debilitan. Entonces, salud, luego conocimientos, hay que tener conocimientos, pero esos conocimientos hay que hacerlos operativos, entonces hay que tener planes. Y hay algo dentro del corazón humano, de lo cual vamos a hablar después, que hace que nos fascinen los grandes planes. Los grandes planes. El plan grande enamora el corazón. El plan grande hace que el corazón se levante. Entonces hay que tener grandes planes. Bueno, ahí vamos. Salud, conocimientos, planes. ¿Qué otra cosa se necesita para que la persona pueda realmente seguir adelante? ¿Qué más dijimos antes? A ver, ¿cómo está esa atención? ¿Qué más hay que tener? Convicciones. Hay que tener convicciones, hay que tener un esquema de vida, hay que tener unas prioridades, hay que tener unas jerarquías de valores que son las que hacen que la persona pueda menospreciar lo que considera menospreciable. Posiblemente sus convicciones están equivocadas, posiblemente, pero hay que tenerlas. Esto que les estoy diciendo es exactamente el lenguaje que se utiliza en una charla motivacional. Este es el lenguaje de una charla motivacional. Pero nosotros estamos aquí en algo mejor que una charla motivacional, porque usted se va a dar cuenta que la fe es mucho mejor que la motivación. Dijeron amén 9 personas, los demás no están convencidos. Quiere decir que esta charla hacía falta. No hay convicción en el auditorio. Pero yo te lo digo, te lo dije y te lo repito, la fe es mucho más que la motivación. Esa frase escríbala por ahí, subráyela, póngale un cuadrito, échele resaltador, dibuje algo, un osito, un conejo, algo que le recuerde. Algo que le recuerde que la frase es importante. La fe, la verdadera fe, de la cual todavía no hemos hablado claramente, es más. ¿Más que qué? Eso ya está mejor, ya vamos entendiendo. Yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja como motivadores o motivadoras. Sí, es decir, ellos tienen su trabajo. Y yo tengo el mío. Y les cuento una cosa, mi trabajo es mejor que el de ellos. Porque la fe es mucho más que la motivación. Pero por ahora estamos hablando del nivel motivación. Y hemos visto que para que una persona tenga capacidad de motivación tiene que tener salud, tiene que tener conocimientos, tiene que tener planes, ojalá grandes planes, tiene que tener convicciones. Es muy importante que tenga convicciones. Esa persona también tiene que tener paz. Es decir, tiene que sentir que sus conflicto con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con el Estado, que sus conflictos o son pequeños o no existen o están bajo control. Esta persona necesita algo de paz, Llevamos 5 cosas según mis cuentas. A ver, esto yo repito
para que sigamos el hilo de la conversación, pero repito también por aquellos que tienen sus ojos muy abiertos. Entonces, se necesita salud, conocimientos, un plan grande, tener un plan grande. Entonces ahí es cuando uno dice, cuando uno tiene 20 años, hermanos, uno dice, me voy a comer el mundo. Es decir, un plan grande. Y cuando uno llega a la edad mía, yo tengo 54, uno se engorda como si sí se lo hubiera comido. Entonces, a ver, pongámosle orden a este asunto. Primero, hay que tener salud, conocimientos, planes, ojalá grandes, convicciones profundas, algo de paz. Luego, otra cosa que uno necesita para la gran mayoría de sus maravillosas decisiones, algo que uno necesita es conexiones, o si quieres escribir amigos, o si quieres escribir equipo. Para la mayor parte de las cosas grandes, tú vas a necesitar convencer a otras personas o ser parte de un grupo de personas convencidas. Entonces tú dices, voy a fundar un partido político. Me cansé de la política del Perú. Me cansé de estos problemas ahora, tanta situación, que el presidente, que el Congreso, que el tribunal. Ya me cansé de esto. Voy a fundar un nuevo partido político. Hoy en Chiclayo nace un nuevo partido político. Ustedes no le creen mucho a mi plataforma, me doy cuenta. Nace un nuevo partido político. Usted va a necesitar amigos, usted va a necesitar equipo, usted va a necesitar conexiones, llámelo como quiera. Usted va a necesitar todo eso. Y en número 7, y vamos a dejar la lista en 7. La lista podría ser más larga, pero dejémoslo en 7. En el número 7 es, usted va a necesitar dinero. Seamos sinceros, usted va a necesitar dinero. Cuando se acaba el dinero, se acaba Forever 21. Have you heard of Forever 21? Yes, I have. ¿Has oído de Forever 21? Es una de las tiendas de ropa, de esas que estaban por todas partes. Y de repente hay miles de chicas con el corazón destrozado porque Forever 21 se ha declarado en bancarrota. O sea, vas a necesitar dinero. Entonces, ¿cuáles son los 7 elementos que aparecen en casi todos los discursos de los motivadores? Son los 7 elementos que hemos dicho aquí. Y en eso trabajan los motivadores, en estos 7 elementos, que me parece que fueron 7. ¿Qué tal que se me haya olvidado contar? Pero sí son 7, ¿no? Entonces, usted necesita salud y por eso nos están vendiendo continuamente. Mira, ahora vas a mejorar tu salud, ahora vas a estar fit. Voy a estar fit. ¿Y eso qué significa? Que vas a estar en forma, vas a estar bien, vas a estar atlético, lleno de energía, vas a estar hermoso, tu piel estará perfecta, el cabello volverá a brotar, las nalgas brotarán también. O sea, entonces vas a tener la salud, vas a tener la salud perfecta. Vamos a ver si nos salen los 7. Segundo, tienes que tener conocimientos. Por eso hay que ir a Coursera. Por eso hay que ir a internet. Hay una cantidad de gente que está aprendiendo de todo por internet. Incluso están aprendiendo lo que no deberían aprender. Conocimientos. Hay que tener claridad. Hay que aclararse las ideas. En tercer lugar, hay que tener un gran plan. Voy a fundar el partido político Chiclayo. Entonces, usted tiene un gran plan. Tiene que tener además convicciones, ¿cierto? Si voy en orden o ya me desordené. Convicciones, ese era el 4, el 5, ¿cuál es? Tiene que tener algo de paz. Pero ¿sabe qué? En el fondo, el mundo no trae paz. Y todo lo que le están vendiendo a usted como motivación es basura, no es paz. Y lo voy a demostrar. Mire, la famosa meditación esa, porque ahora todo el mundo habla de meditación. Cuando yo era niño, meditación significaba una reflexión pausada y bien expuesta sobre un punto de la escritura o de la vida espiritual.
Por ejemplo, las famosas meditaciones del hermano Alonso Rodríguez, un jesuita santo del siglo XVI. Esas eran las meditaciones que yo conocí de niño. Pero ahora meditar es juntar los dedos de esta manera, sentarse derecho, cruzar las piernas, experimentar cómo poco a poco las piernas se te duermen y se te entumen. Respirar profundo. Mirar la foto de una señorita que debe estar tan incómoda como tú, pero sonríe. O sea que nos volvieron la meditación no pensar. Esa es la meditación budista. La meditación budista es un camino hacia el vacío, hacia la nada. El silencio budista es la desaparición del pensamiento. El silencio cristiano es la apertura a la palabra. Escriba eso que le conviene, por favor. Escriba eso, porque hay que entender la diferencia entre el silencio budista y el silencio cristiano. Y lo que nos están vendiendo a través de Nueva Era, a través de yoga, a través de zen, a través de control mental, lo que nos están vendiendo es budismo. Además, un budismo aguado. No es el verdadero budismo. Yo conozco el verdadero budismo. El verdadero budismo es un entrenamiento de años y de durísimo ascetismo. Eso significa prolongadísimos ayunos. Eso significa vencer el sueño, lograr pasar días enteros sin dormir ni comer. Ese es el entrenamiento verdaderamente budista. Lo que nos venden aquí, ese budismo zen que nos venden por aquí en estos pueblos nuestros, empezando por Europa y Estados Unidos, que no están mucho mejor a este respecto, en realidad en lo que consiste ¿es en qué? ¿Sabes en lo que consiste? En el arte de no pensar. El arte de no pensar. Por eso no hay verdadera paz. De lo que se trata es de no dejarse afectar, de no pensar en eso. Pero no sé cómo sea la situación en Perú, en Colombia. Si yo tengo una deuda y dejo de pensar en la deuda y nunca vuelvo a pensar en la deuda, respiro profundo, no pienso en la deuda, no pienso en la deuda, pague. Un día me llegan a la puerta y ahí está la deuda. Entonces el budismo zen, ese que nos venden por aquí, que es un budismo rebajado, aguado, para consumo de las masas y para que hagan plata unos avivatos, ese budismo zen en realidad no es paz. Lo que consiste es en un bloqueo mental, es un bloqueo mental y solamente eso. ¿Y sabe lo que está pasando a muchos ejecutivos en grandes países? Ustedes saben que por misericordia de Dios he podido hacer misión desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá, en varios puntos de Asia. Cuando yo les hablo de confucianismo, cuando les hablo de budismo, cuando les hablo de taoísmo, estoy hablando de cosas que he visto con mis ojos. Yo el shintoísmo lo conocí en Japón. He estado en Corea, en Taiwán, en Hong Kong, en Macao. He estado en Australia, en muchos puntos de Europa. Así Dios me ha permitido servir el Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, por eso sé de lo que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa con los grandes ejecutivos norteamericanos y las grandes ejecutivas norteamericanas que se meten a hacer sus largas horas de meditación y de relajación? Que los problemas que les están gritando, por ejemplo, la soledad de sus hijos, esos gritos no los oyen, porque tienen bloqueada la mente. El budismo zen es bloqueo mental. Y cuando la persona tiene bloqueada la mente no oye el grito. Pero ahora dime una cosa, ¿qué le sucede al adolescente que grita y no es escuchado? ¿Qué le sucede a los hijos que reclaman atención, cariño, guía y no son escuchados? Harán barbaridades y las están haciendo, incluyendo la más triste de todas, que por supuesto es matarse. Pero entonces,
Por eso hoy se predica tanto sobre estos temas de adquirir la paz interior. Y vas a buscar la paz interior. Y usted debería pensar, y yo también debería pensar, que la situación está mucho mejor en las comunidades religiosas. Debo decirte, en unas sí y en otras no. En unas sí y en otras no. Hay comunidades religiosas que en este momento han olvidado el maravilloso liderazgo de Jesucristo y están apostando de lleno por una cosa que se llama coaching. No todo el coaching es desastroso, pero una gran parte es pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque el coaching implica la apertura de las puertas de tu conciencia y de tus principios a otra persona que se declara en principio agnóstica, porque eso es parte del entrenamiento coaching. El coach, que se escribe coach, el coach no puede ser confesional, tiene que ser agnóstico. Y tú le estás abriendo las puertas de tu conciencia y tus principios morales a un coach o a una coach que se supone que no cree en nada. ¿Cuáles serán los efectos para ti? Hay que temer que pueden ser desastrosos. Pero en muchas comunidades religiosas, en vez de buscar el liderazgo propio de los apóstoles, de los santos y de los grandes predicadores, se está buscando el coaching. Y en vez de buscar la paz de una buena conciencia y de verdadera comunión entre los hermanos o las hermanas, se están haciendo ejercicios de relajación y, en casos graves, verdaderas escuelas de nueva era. Gravísimo. Y eso está pasando en comunidades religiosas. Bueno, pero con tanto comentario se nos desarmó la lista. A ver, toca volver a empezar. Se empieza por la salud, conocimiento, un plan grande. Hay que tener un plan grande. Hay que tener convicciones. ¿Sabe cómo es lo de las convicciones? Las convicciones te las dicen los motivadores de esta manera. Inmediatamente toman la frase de John Lennon y te dice: cree en ti, convéncete de lo tuyo. Es decir, que las convicciones en el lenguaje del mundo, las convicciones, ¿sabes qué son? Autosugestión. O también esta otra cosa que también existe mucho por aquí y mucho en mi país, PNL, programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística es la suposición de que tu cerebro es programable como se programa una calculadora, como se programa un computador. Y por consiguiente la programación neurolingüística es una especie de loop, llaman los programadores, que hace que tú insistas en las mismas ideas y repitas y retiñas las mismas ideas, y entonces todos los días tú sales a vencer el mundo. Y por eso algunos motivadores te proponen ejercicios como este. Párese delante de un espejo. Esa es la primera recomendación. Segunda, no se asuste. Claro, si ya se asustó, ya perdió. No se asuste. Tercero, tampoco se ría. Si usted se ríe, también pierde. Entonces, párese delante del espejo y dígale a esa persona: hoy es un día para vencer. Mire a esa imagen que es usted mismo. Mire usted a Nelson Medina en ese espejo y dígale: hoy es un día para vencer. Luego póngase así de lado y diga: día para vencer. Y entonces las convicciones de muchas personas, que son autosugestión. Hermanos, la autosugestión no es la fe. La autosugestión no es la fe. No es un proceso mental. Hay un libro que ha causado mucho daño, incluidos entre los católicos. Se llama ese libro Un curso de milagros. Por supuesto, no lo recomiendo ni les estoy invitando a que lo compren. En ese libro, que yo he hojeado sin pagar en las librerías, voy a distintas librerías y en cada una hojeo un capítulo distinto. Está bien, ya lo confesé, es mi secreto, ¿ok? En ese libro te dicen
que tú tienes una fuerza magnética y que tú reúnes tu fuerza magnética, concentras tu fuerza magnética, diriges tu fuerza magnética y de esa manera te conviertes en una brújula. Bueno, se supone que se logran más cosas, pero por ahí va. En todo caso, las convicciones que son autosugestión. El motivador típico quiere que tú creas en tu proyecto. Crea en su proyecto. A ver, ¿usted de dónde es? Yo soy de Lambayeque. Muy bien. ¿Y cuál es su gran proyecto? Voy a hacer tapas para volcanes. ¿Tapas? Bueno, está bien. Crea en su proyecto. Crea en su proyecto. Si usted cree en las tapas esas, haga sus tapas. Entonces las convicciones se convierten en autosugestión. Así no es la fe. Pero hay que tener convicciones, sí. Y la fe verdadera tiene grandes convicciones. Como se nos desordenó la lista, volvemos a empezar. Hay que tener salud, hay que tener conocimiento, hay que tener grandes planes, hay que tener convicciones, hay que tener paz, que ya dijimos que el problema está en que la paz nos la venden enlatada como budismo zen. Hay que tener amigos, conexiones, equipo, y hay que tener platica, hay que tener dinero. Eso no hace mal, unos cuantos millones de soles, hombre, no hacen mal. Eso ayuda. Como escribió por ahí una señora en su Facebook, el dinero no hace la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari. Está bien. Entonces, amigos, hay que tener amigos. Y hay que tener dinero. Eso es lo que humanamente hace que una persona esté firme. ¿Cuál es la época de la vida en que uno suele tener mejor salud? La juventud. Para no hacer larga la lista, cuando somos jóvenes o jóvenes adultos, se calcula que joven adulto es más o menos hasta los 30 años de edad. Cuando somos jóvenes o jóvenes adultos, estos 7 elementos que acabo de mencionar, uno los siente muy cercanos. Porque uno siente que tiene salud, que uno tiene conocimientos, uno tiene grandes planes, uno está convencido de sus ideas. Uno no tiene grandes cosas que lamentar o tiene tal vez la conciencia cauterizada y no le importa. Uno tiene amigos, todos los que quiera. Facebook, por ejemplo, me dice que yo tengo 5,000 amigos. O sea que tengo todos los amigos que yo quiera. Y se supone que tengo algo de dinero. Además, si Bill Gates empezó Microsoft en un garaje, en una cochera, si Steve Jobs empezó Apple en una cochera, si Jeff Bezos empezó Amazon en una cochera, ya entiendo por qué yo no salgo adelante, no tengo cochera. Necesito una cochera. El día que yo tenga una cochera, ese día yo voy a lograr todo lo que quiera. Cuando uno es joven, entonces uno siente a veces que tiene muchos, ya se les olvidó. Voy a llorar. ¿Muchos qué? Muchos recursos, porque tengo harta salud, tengo hartos amigos. Claro que muy pronto la vida empieza a darte unas cuantas bofetadas. Por ejemplo, es muy interesante lo que sucede cuando la gente termina su universidad. Cuando la gente termina la universidad sucede algo duro, algo muy fuerte. Y es que más o menos hasta el tiempo de la universidad la gente creía que tenía muchos amigos. Pero cuando termina el tiempo de universidad, empiezas a darte cuenta que cada uno de tus supuestos amigos sigue su propia ruta y te das cuenta que realmente no tienes tantos amigos. Y así va pasando con otros elementos. Bueno, ya tenemos claro el panorama típico de la motivación humana. En una versión súper simplificada y de conversación de salón.
Ustedes no piensen en este momento que estos son los datos científicos más sólidos que se pueden conseguir, pero tampoco estamos tan mal. Hable usted con un psicólogo, preséntele este video que se está filmando en este momento y le van a decir que efectivamente esa es la manera de motivar a las personas. Así se les motiva, hablándoles de esas 7 cosas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes esas 7 cosas, o muchas de ellas, o las tienes en alto grado, tú te sientes fuerte. Fuerte porque tienes una gran idea. ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido esto? Este va a ser mi startup. Así voy a iniciar mi gran imperio. El mundo oirá de mí. Allá se ríen las del startup de Chiclayo, muy bien. Uno se siente fuerte. Y aquí viene la frase clave de esta conferencia. La frase tal vez más importante. Cuando uno se siente fuerte, se apoya en sí mismo. Pues es una frase muy obvia, ¿no? No parece que hayamos descubierto el agua tibia. Es una frase muy sencilla y muy obvia. Cuando uno se siente fuerte, uno se centra en sí mismo. ¿Por qué? Porque uno considera que uno puede. Y ahora te voy a decir la primera frase que me parece que va a chocar de frente con la lógica del mundo. La fe empieza cuando dejas de centrarte en ti mismo y empiezas a centrarte en otra persona, la bendita y adorable persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza la fe. Ahí empieza la fe. La fe empieza. Óyemelo muy bien. La fe empieza cuando uno deja de centrarse en sí mismo. Pero el tema está en que mucho, no todo, pero la gran mayoría del lenguaje motivacional, incluso cuando habla de religión, la mayor parte del lenguaje motivacional va en la línea de vuélvete fuerte, gran salud, grandes conocimientos, grandes planes, grandes convicciones. Gran paz interior. No olvides tu yoga, cuidado con tu yoga. Si dejas de rezar no pasa nada, si no lees la Biblia no pasa nada, si no crees sino en ti mismo no pasa nada, pero el yoga, cuidado con dejar el yoga. Esto que les estoy diciendo son consejos reales que encuentra uno por todas partes hoy, especialmente en ciertos círculos llamados altos de la vida social. Entonces, el lenguaje del mundo siempre te está repitiendo, cree en ti, te estás centrando en ti, pero resulta que la fe es exactamente lo contrario. La fe empieza cuando dejas de centrarte en ti. Esto explica algo muy importante. Esto explica por qué uno suele llegar a una fe viva en un momento de crisis. Porque ¿sabes lo que es una crisis? Una crisis dentro del esquema que estamos exponiendo, ¿sabes lo que es? Una crisis es una fractura en el panorama de tus recursos. Una crisis es que tú tienes grandes conocimientos, grandes planes, muy buenos amigos, bastante dinero, pero el médico acaba de decirte, usted tiene un cáncer 3er grado. Esa es una crisis. Una crisis es una fractura profunda en el panorama de tus recursos. Esa es la definición de crisis dentro de esta exposición. Entonces tú tienes todo lo tienes, pero resulta que hay una multa que pesa sobre ti, una terrible, espantosa multa. Tu dinero no se sabe qué va a pasar. O tú tienes todos los 7 elementos que hemos dicho, pero resulta que tu amigo del alma parece que te está robando. Y si apenas estamos empezando la empresa y ya este tipo está robando, ¿esto qué futuro tiene? Eso se llama una crisis. Una crisis que es, para sus apuntes por favor, una crisis es una fractura en el panorama de tus recursos. Eso es una crisis. ¿Y qué pasa? Que hay crisis más grandes y más pequeñas.
¿Y qué pasa cuando llega una crisis terrible? Una crisis que parece que no vas a poder superar. Una crisis que te desarma, que te manda al piso. Como puede ser, por ejemplo, y me disculpan que yo lo mencione tanto, pero es que alguien tiene que mencionarlo, como sucede con esto de los suicidios. ¿Cómo queda una persona cuando lamentablemente uno de sus hijos se suicida? ¿Cómo queda una persona que no vive el suicidio, pero sí la muerte? Hace poco me escribió una señora con 2 hijos, como de 10 y 7 años de edad. No he tenido el valor de preguntarle qué fue lo que mató a su esposo, si fue una enfermedad, fue un accidente, fue un atentado. Esta mujer queda viuda con esos 2 hijos. Evidentemente, su principal apoyo y soporte, una mujer que estaba realmente enamorada de su esposo, lo ha perdido. ¿Cómo se siente ella? Esa es una crisis muy profunda en el plano de equipo. ¿Te acuerdas que el número 6 es equipo? Entonces, ¿dónde queda el equipo? ¿Cómo queda mi vida? No es extraño, mis hermanos, que sean esas las circunstancias que muchas veces nos lanzan hacia Dios. Los que hemos participado en retiros espirituales de distintos grupos carismáticos, Juan 23, escuelas de vida cristiana, tantos grupos que hoy ofrecen retiros, muchos de ellos buenos retiros espirituales, casi siempre tienen momentos para los testimonios. Y cuando usted escucha el testimonio de una persona, casi siempre esa persona, cuando describe qué le llevó a Dios, habla de ¿una qué? Una crisis, una fractura, exactamente. ¿Cómo llegó usted a Dios? Pues me di cuenta que si yo seguía drogándome como me estaba drogando, pues iba a acabar con mi vida. Ya había acabado con mi familia. Había acabado con el noviazgo más hermoso que existe. Dios me había dado la novia más preciosa, más dulce, más comprensiva. Yo la perdí, dice alguien en un testimonio. Yo perdí a esa hermosísima mujer. Mujer tan buena como no las hay, como no se consiguen. Esa mujer buena yo la perdí. Y cuando me di cuenta que la había perdido a ella, que estaba perdiendo mi salud, me hundí. ¿Y qué dice la gente? Me hundí y toqué fondo. Y cuando toqué fondo, llamé al Señor y Él me respondió. Y ahí empieza la fe. Entonces la fe, mis hermanos, la fe siempre o casi siempre está relacionada con un tiempo de grave crisis. Yo tengo varios amigos que llegaron a Dios en medio de una crisis económica fuerte, pero muy fuerte. Ustedes saben que hoy por hoy tener un buen título profesional no es de garantía absoluta de tener un buen trabajo, y hay muchas personas que se han quedado en la perplejidad. ¿Por qué estoy en este desempleo? Yo tengo conocimientos, yo tengo muchas cosas, el dinero no llega, las cosas no se me dan. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Algunas de estas personas incluso han ido en contra de sus convicciones, que eran católicas, y han acudido a chamanes, y han ido a astrólogos, y han ido a buscar brujos o brujas, a ver quién es el que me está haciendo esta brujería, por qué no me salen las cosas, por qué me está pasando esto. Yo tengo que averiguar quién fue, tengo que averiguar quién fue. Alguien está haciendo algo contra mí, esto no puede ser normal, esto está raro. Creo que ese amén no había que decirlo, pero bueno. Porque estamos hablando de la gente que cree y que todo se lo atribuye a brujerías y a cosas de estas. Y yo te digo, yo sé que esos elementos siguen en este mundo y a su manera le sirven al enemigo. Yo sé que eso existe. Pero el error que uno comete es creer, que eso es un acto de fe, que ahí es donde está el problema principal. Y tu problema principal, a ver si esta frase me sale bien, Dios mío, ayúdame. Tu problema principal no es el demonio que te ataca, sino el Dios al que no has buscado. Esa es la frase. Escriba esa frase que le conviene. Tu problema principal no es el demonio. Tu problema principal no es el demonio que te ataca, es el Dios que no has buscado.
Tu problema principal no es que alguien quiera hacerte daño. Tu problema principal es que no te has acercado al que quiere ser tu aliado, que quiere ser tu amigo, quiere ser tu soporte, quiere ser tu guía, quiere ser el centro y rey de tu alma, y se llama Jesucristo. El problema es ese es el problema grave. Entonces, mis hermanos, llegamos a la fe, llegamos muchas veces a la fe por las crisis. Y por eso hay muchas personas que en la juventud a veces se apartan de Dios, incluso habiendo tenido una infancia bella. Y a veces los papás, las mamás dicen: pero ¿por qué mi hijo? Yo lo siento tan distante de Dios, es un trabajo para que vaya a misa. A veces va a misa solamente por complacerme, se le ve distraído, se le ve forzado, nunca hace oración. ¿Por qué mi hija, si mi hija en el colegio era tan piadosa, iba allá donde las hermanitas, ella dirigía el rosario, y ahora mi hija no quiere saber de nada de eso? ¿Qué pasó con mis hijos? Una parte de la explicación puede estar en esto que estamos diciendo, es decir, se siente demasiado fuerte. ¿Por qué se siente fuerte? Porque tiene las 7 cosas. Porque resulta que siente que tiene mucha salud, ya tiene muchos conocimientos, ya tiene planes muy grandes, ya tiene tremendas convicciones, va a hacer su vida como le parezca, considera que tiene paz porque yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, yo no tengo problemas, el país tiene problemas, el mundo tiene problemas, pero yo no tengo problemas, mis amigas no tienen problemas, mis amigos no tienen problemas, y muchos jóvenes viven en un micromundo chiquitito en el cual, si mi amiga no tiene problemas, mi otra amiga no tiene problemas, mi novio no tiene problemas, yo no tengo problemas, nadie tiene problemas, no importan los problemas. Así de sencillo. Que hay gente muriendo de hambre en África, que hay tráfico sexual de niños y niñas en Asia, que hay amenazas de guerra en Siria, en Egipto y en no sé cuántos lugares. Sí, qué cosa tan complicada, qué gente tan amargada. ¿Por qué harán eso? O sea, ¿por qué se tiene que amargar tanto la vida? No tengo ni idea. Pero yo no tengo ningún problema. Ningún problema tengo. Bueno, sí tengo problemas. Si se llega a caer el wifi, ese sí es un problema. Que se caiga la red, ese sí es un problema. Ahí sí me van a oír. Por eso muchos papás, para saber que el hijo está vivo, tienen que desenchufar el wifi. Al rato suena el hijo: ¡papá! ¿Qué pasó con el wifi? Ah, bueno, ya mi hijo amaneció. Ya vamos, hijo, ya vamos. Entonces, por eso muchos jóvenes se apartan de Dios. La explicación está en esto que estamos diciendo. Se sienten fuertes y sienten que tienen amigos y además tienen plata. No es de ellos, pero creen que la tienen, porque siempre trabajan con la plata del papá y con la plata de la mamá. Es que es muy difícil sentirse uno necesitado cuando cree que tiene todo y uno está centrado en sí mismo. Pero cuando llega un momento de crisis, cuando llega el momento de la dificultad, entonces muchas veces cambiamos. Por eso llegamos a la definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo primero que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y bendita sea la memoria de San Juan Pablo II. ¿Cómo echamos de menos a Juan Pablo II? Yo por lo menos lo echo de menos en muchas cosas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la fe es respuesta. La fe no es algo que nace de mis neuronas para fortalecer a mis neuronas. La fe no es una vibra que procede del mesenterio, por allá de lo profundo de mis intestinos, y desde allá surge como una convicción profunda. No, Señor, la fe no es algo que nace de mí. La fe tiene su origen como respuesta a un Dios que se ha manifestado, que se ha ganado mi confianza. Es decir, que cuanto más miro y conozco a Jesucristo, cuanto más me asomo a la maravilla de Jesucristo, cuanto más veo su amor, su misericordia, cuanto más escucho sobre su poder, hay un momento en el que sucede algo maravilloso. Y si eso te sucede en la juventud,
yo no tengo cómo darle gracias y gloria a Dios, porque sobre todo en la juventud es donde uno se siente más fuerte. Por eso el demonio se ceba con particular fuerza en ciertas edades de la vida, y una de ellas es la juventud. Se ceba contra los jóvenes porque sabe que en la medida en que se sienten fuertes se concentran en sí mismos y les queda más difícil creer. Pero es una maravilla cuando uno en su niñez, en su juventud o a la edad que sea, mis hermanos, pues tú tal vez estás en la segunda edad, tal vez ya eres un hombre de la tercera edad, tal vez ya llegaste a la cuarta edad. Que sigue después de la cuarta edad es conocido como periodo pretumba. Bueno, el hecho es que así sea en el periodo pretumba, si tú llegas a descubrir a Jesucristo, si tú llegas a descubrir quién es Él, y llegas a decir una frase que el mundo entero la aprendió de dos santas, Santa Margarita María Alacoque y otra santa cuyo día es exactamente hoy. ¿Qué santa se recuerda hoy? Uy, por ahí la dijeron, me cae bien este lugar. Santa Faustina Kowalska. 5 de octubre, Santa Faustina Kowalska. ¿Qué frase nos enseñaron a decir dos mujeres santas, muy santas ellas, Margarita María Alacoque, la del Sagrado Corazón, y Santa Faustina Kowalska, la del Señor de la Misericordia? ¿Qué frases nos enseñaron a decir? Jesús, yo confío en ti. ¿Y sabes lo que significa esa frase? Esa frase significa: tomo el centro de mi vida y lo desplazo a Jesucristo. El trono de mi vida es para Jesús. Lo primero en mi vida es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se lo ganó. Porque la manera de amar de Él nadie la tiene. Como dice la canción tan conocida de nuestro amigo Martín Valverde: pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Es eso, es ver el amor de Él. Cuando uno se encuentra con el amor de Él, se produce un desplazamiento. Vamos a decir esta frase que usted me la va a entender muy bien en este momento. La fe es descentramiento. Mi vida estaba centrada en mí. Mis intereses, mis amigos, mis amigas, mis grandes proyectos, me voy a comer el mundo. Yo estaba centrado en mí. Ahora he empezado a cristocentrarme. Esa es la fe. Entonces la fe es un desplazamiento. Mi vida estaba centrada en mí. ¿Por qué mi vida estaba centrada en mí? Porque yo me sentía fuerte, con muchos conocimientos, con un plan maravilloso, con grandes convicciones. No tenía problemas con nadie, tenía muy buenos amigos y un poco de plata en el bolsillo. Por eso mi vida estaba centrada en mí. Pero ahora, por una crisis que me sucedió, tal vez, es lo más probable, por una crisis que me sucedió, porque los que yo consideraba mis amigos no funcionaron. Como da su testimonio esta mujer que creo que está haciendo mucho bien, esta brasilera que se llama Sarah Winter. Sarah Winter es una mujer que ayudó a fundar en Brasil un movimiento feminista extremo, absolutamente extremo. Ustedes saben que el feminismo está prácticamente entregado a los extremos hace ya bastantes años. Y entonces esta mujer ayudó a fundar movimiento feminista extremo en Brasil. Pero en un momento dado esta mujer quedó embarazada.
Todo indica que no quedó embarazada solita, pero bueno, quedó embarazada. Y esta mujer embarazada busca ayuda en sus amigas feministas. Y el único consejo que recibe de sus amigas feministas es el que ustedes están imaginando: mátalo, aborta. Es más, convierte a los pedazos de tu feto en una bandera feminista. Eso es lo que quiere ese feminismo extremo, a veces llamado feminacismo. Cuando esta mujer, Sarah Winter, puedo contar esto porque ella lo ha contado muchas veces en público. Usted la puede buscar, ella escribe Sarah con una H y Winter con W, como el que dice invierno en inglés. Sarah Winter, hay que conocerla, es una persona interesante. Yo la conocí personalmente, estuvo allá en mi país y ha estado en muchos otros lugares. Cuando Sarah Winter se dio cuenta que sus famosas amigas feministas la rechazaban simplemente porque ella no quería abortar, la vida de ella cambió. Se le destruyeron sus convicciones. Sus convicciones eran ultra feministas, requete feministas, super feministas. Se le acabó su tal feminismo extremo. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se siente fuerte. Pero cuando uno se siente tan fuerte y empieza a agrietarse la vida, hay un momento en el que uno se hace preguntas y probablemente cambia. Dios quiera que el cambio sea para mejor, porque hay gente que cambia para peor, como los que van a la brujería. Dios quiera que el cambio sea para mejor. Y en ese cambio para mejor uno descubre a la persona de Cristo, y cuando uno descubre a la persona de Cristo sucede un desplazamiento del centro. Eso se llama descentramiento. Entonces la fe no empieza en mi cabeza, la fe empieza en la persona de Jesucristo, en la medida en que Cristo es el único capaz de despertar la verdadera fe. Es esa la interpretación clásica de ese versículo difícil de la carta a los Hebreos, allí donde se dice que Cristo es el que es autor y el que lleva a su plenitud nuestra fe, autor y consumador de nuestra fe. ¿En qué sentido Cristo es autor? En el sentido de que Cristo es el que hace posible que yo tenga fe, porque solamente conociendo a Jesucristo yo llego a creer. Y ahora que hemos hecho todo este recorrido, ahora sí podemos repetir el título de esta conferencia: tu fe te ha salvado. Porque entonces, ¿qué es la fe? La fe es aquella gracia particular que Dios te concede para descentrarte, para salir de lo que tú considerabas tu fortaleza y para volcarte, para entregarte a la persona de Cristo. Para poder decir, como nos enseñó Margarita María Alacoque, como dijo Santa Faustina Kowalska: Jesús, yo confío en ti. Ese es el descentramiento. ¿Y qué pasa cuando tú te descentras y cuando por fin te Cristo centras? ¿Qué pasa cuando tú llegas a la verdadera fe y te apoyas en Él? Sucede algo maravilloso. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y eso significa lo que dice Cristo en el capítulo 6 de San Juan: al que venga a mí, yo no lo echaré fuera. O aquella otra frase de San Pablo: el cimiento ya está puesto y es Cristo. Cuando llegas a apoyarte en Cristo, ya no hay más tormenta, ya no hay más miedo, ya no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque ahora que me he unido a Él, ahora que he unido mi vida al que es la vida, ¿quién podrá vencernos? A mí me puede vencer mucha gente. Hay gente que es más inteligente que yo, que tiene más dinero que yo, que tiene más amigos que yo, que tiene más influencia que yo, que tiene mejores planes que yo. A mí me pueden vencer, pero a Él, que es el vencedor del pecado, del demonio,
de la muerte, a Él, que se levantó glorioso del sepulcro, a Él no lo pueden vencer. Entonces la fe es aquella gracia particular que me descentra, me Cristo-centra, y haciéndome uno con Cristo, hace posible la victoria. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque si no llegas a esa fe, quiere decir que todavía te sigues apoyando en lo tuyo. Te sigues apoyando en tu plata, en tus conocimientos, en tus amigos, en tus planes, en la salud que tienes. Pero es que no sabes que todo eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Los 7 elementos que te dije, todos se van a acabar. A mí me conmovió mucho cuando hace unos años murió este señor llamado Steve Jobs, el fundador de Apple. Me conmovió mucho su muerte. Todos sabemos que es una de las empresas más grandes, más exitosas que el mundo conoce hoy. De hecho, es la primera empresa que logró una cotización en bolsa de $1 millón de millones. $1 millón de millones. Eso llegó a valer Apple. O seguramente lo vale ahora, o vale más, no sé. Pero ese dato es fidedigno. Este hombre, fundador de una de las empresas más exitosas de toda la historia, muriéndose de cáncer. Y el día que ese hombre exhala y se muere, ahí queda la empresa. Ahí queda la empresa. Felicitaciones, Steve Jobs, porque hiciste una empresa muy exitosa a tu manera. Felicitaciones para ti, pero no te llevaste tu empresa contigo. No te llevaste tu empresa contigo. Entonces todo aquello en lo que tú pretendes apoyarte se va a derrumbar. Varias veces los profetas comparaban las alianzas con pueblos vecinos, retirando la confianza de Dios. Comparaban esas alianzas con otros pueblos como apoyarse en una caña. Si te vas a apoyar en una caña, te suceden 2 cosas: que la caña se dobla y no te sostiene, y además que la caña tiene astillas y te rompe la mano. Así hablan los profetas de las alianzas con pueblos de aquella época. Entonces, si tú pones toda tu esperanza en cualquiera de las 7 cosas que hemos dicho, debes saber que esas 7 cosas se te van a acabar. Hay momentos en que la vida te plantea problemas para los que tus conocimientos son insuficientes. Hay momentos en que tus amigos se van, porque además nadie quiere estar al lado de un cadáver, y ese cadáver vas a ser tú. Entonces, solo la fe salva, mis hermanos. Solo la fe, solo apoyarse en Jesucristo, porque Él es el que ha vencido el pecado, el que ha vencido al demonio, el que ha vencido la muerte. Y por eso dice Él: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, terminemos con una oración. El tiempo ha pasado. Incluso los que tenían los ojos más abiertos han empezado a cerrarlos. Lo atribuyo no a sueño, de ninguna manera sueño. La gente no tiene sueño, sino se llama muy bajo nivel de glucosa. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor una gracia, que es la gracia de centrarnos en Él. Solo me hace falta decirte la última frase mientras te vas poniendo de pie, por favor. La última frase. ¿Sabes cuál es la última frase? Que cuando llegas a centrarte en Cristo, todo lo demás pierde su fulgor y queda al servicio de Cristo. De modo que antes yo idolatraba el conocimiento, por ejemplo, o yo idolatraba el dinero, pero ahora que llegué a Cristo, el dinero no es un ídolo para mí, el dinero es una manera más de servir a Cristo. Antes yo idolatraba mis estudios, yo idolatraba a mis amigos. Ahora que estoy en Cristo, ahora que creo en Cristo, para mí tener amigos es formar equipo para propagar la gloria del nombre del Señor. Esa es la maravilla que realiza la fe. Esa es la maravilla.
Señor Jesús, danos la gracia y la alegría de conocerte. Queremos conocerte, Jesús. Decía Juan Pablo II, a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Danos la gracia de conocerte. Jesús, envía el poder de tu Divino Espíritu sobre nosotros. Que venga la gracia del Espíritu Santo para que se cumpla en nosotros Gálatas 2. Decía San Pablo, cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Papá, Padre Dios, envía tu Espíritu y revela a Jesucristo en nosotros, para que conociéndolo, dejemos atrás toda idolatría. Sepamos valorar con sabiduría y sensatez las cosas de este mundo y podamos apoyarnos en el único que vive, el único que ha vencido a la muerte, el único que derrota a Satanás, el único que triunfa esplendoroso y hermoso sobre el pecado. Tú, Jesucristo, ven a nosotros, revela tu verdad en nosotros y danos la gracia de Cristo centrarnos. Queremos Cristo centrarnos. Queremos centrarnos en ti. Nuestra vida tendrá luz. Nuestra vida tendrá vida. Nuestra vida ya no será sobrevivir. Nuestra vida ya no será aguantar otro poco. Nuestra vida ya no será perseguir otro éxito u otro placer. Nuestra vida será vida cuando tú seas nuestra vida, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.